Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a la segunda parte de nuestro servicio virtual de domingo. El tema que traemos en esta oportunidad es la guerra espiritual de bajo nivel. Algunos le llaman la guerra espiritual de nivel personal. Podríamos decir que es la guerra espiritual de nivel 0 en la guerra, o nivel 1 máximo. Algunos también hacen caso omiso a esta guerra, pero este asunto, esta guerra de bajo nivel, de nivel 1 o el primer nivel, es sumamente importante conocerla y entenderla, saber cómo salir vencedor y estar venciendo en este nivel de guerra. Porque si no somos victoriosos en este nivel, no tenemos una efectividad de victoria de al menos un 80%, pensaría yo. Entonces vamos a fallar en los siguientes niveles de guerra, niveles más altos, como el nivel terrestre, que es el que tiene que ver con el asunto de los demonios, a nivel de territorios o a nivel de liberación de otras personas. Y así hay otros niveles más en los cuales no podríamos ser efectivos, porque conforme se aumenta el nivel de guerra, se aumenta también el nivel de nuestros enemigos. El Señor, nuestro Padre eterno, es justo y no va a poner a alguien que tiene nivel 1 de guerra, que apenas está en ese nivel 1, no lo va a poner a enfrentarse a espíritus malignos de nivel 4, nivel 5. Y pues todo esto existe. Hay niveles en la guerra y tenemos que nosotros entender en qué nivel estamos peleando, dominar ese nivel y subir, ir desarrollando y subir. Mientras más subimos de nivel, más éxito podríamos obtener, siempre y cuando nosotros dominemos los niveles inferiores de guerra. Generalmente este no es un tema que se cubre en algunos estudios de guerra espiritual, pero a mí me parece sumamente importante entenderlo, conocerlo, porque una de las razones, mejor dicho, y tal vez la razón más importante por la cual muchos hermanos que son liberados, pues son otra vez presa del enemigo nuevamente. Y es la razón por la cual muchos, después de haber estudiado un curso de guerra espiritual, no logran llegar a echar fuera demonios, porque tienen un problema, tienen una pega, tienen un obstáculo sumamente importante en la guerra de nivel espiritual 1, o que yo le llamo bajo nivel. Entonces vamos a empezar este estudio yendo al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, por favor. Podemos abrir la Biblia, buscarla y leerla y comentarla conforme vamos viendo los versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, esa es la guerra de nivel espiritual de bajo nivel. La guerra de nivel 1. Algunos podríamos pensar en guerra de nivel 0, pero 0 implica no hacer nada. Entonces tendría que ser nivel espiritual 1. Repito, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, entonces aquí muestra en un solo versículo cuál es la situación en la cual los cristianos se enfrentan en la guerra básica de bajo nivel. Para la guerra básica bajo nivel se requiere andar en el espíritu y no satisfacer, no alimentar
los deseos de la carne o del yo, los deseos de mi mente, los deseos de mi corazón, los deseos de mis pensamientos, los deseos de mi voluntad, en el área del yo, en el área del ser humano, en el área carnal. Versículo 17, vamos a ir explicando poco a poco, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, el espíritu, que es el Espíritu Santo, sus deseos van en contra de los deseos del yo, de la carne. Hablamos de carne, todo aquello que provenga de mis propios deseos como ser humano. Entonces usted podría pensar en las cosas que le agradan, en las cosas de las cuales usted disfruta, que no necesariamente podrían ser malas, o sí podrían ser malas. Bíblicamente hablando, podrían ser penalizados de una forma muy obvia, muy fácil, pero podríamos también pensar en cosas que aparentemente son buenas, pero que cuando el deseo del espíritu es contrario, se vuelven o se tornan malas en ese momento. Entonces podría ser que alguna acción de la carne esté correcta, sí, podría ser, y en otro momento puede ser que esa acción de la carne esté incorrecta, sí, cuando va en contra de los deseos del Espíritu Santo. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí dice que entonces no hay ley si somos guiados por el Espíritu. Si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces la ley no tiene operación en nosotros. Implica que no hay pecado, implica que no hay condenación. Fíjense bien que todo lo que estoy hablando no tiene que ver nada con demonios, no tiene que ver nada con espíritus malignos, porque es la guerra espiritual de nivel bajo, de nivel 1 o nivel, si quiere ponerle 0. Me gusta ponerle 0, pero creo que es injusto, porque sí hay que hacer un trabajo, tenemos que hacer un trabajo, usted y yo, para mantenernos victoriosos en la guerra espiritual de bajo nivel. Así que si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces no estamos bajo la ley. Significa que no hay condenación. No hay condenación porque el Espíritu y los deseos del Espíritu va a ser conforme a la voluntad de Dios y va a ir en contra de lo que la carne quiere o la carne desea. Entonces aquí hay una contraposición, aquí hay una guerra frontal entre lo que quiere el Espíritu en nosotros y lo que queremos nosotros como seres humanos, como hombres carnales, naturales. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí comienza a decir qué obras son las de la carne para que la identifiquemos. Pero fíjese que las obras de la carne que están puestas acá están puestas de una forma muy obvia, que es pecado en cualquier momento. Es pecado sin contemplación, es pecado muy fácil de detectar. Pero hay obras de la carne muy, muy astutas, precisamente porque a veces pueden estar bien y a veces esas obras de la carne pueden estar mal y requiere un poco de discernimiento de parte del cristiano. Y hay obras de la carne todavía más sigilosas, que son como serpientes astutas, donde el cristiano debe ser más inteligente. El cristiano, conociendo la palabra de Dios, debe detectar esa insinuación que aparentemente podría parecer buena o podría parecer sin importancia. Entonces dice acá, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Vean ustedes la gran lista acá y realmente se queda corto la lista porque etcétera, etcétera, seguiría ahí mencionándose mucho más, y en este caso Pablo dice cosas semejantes a estas, estarían pues en lo que corresponde a etcétera, etcétera, es ser mucho más. Si usted se fija bien, pues estos son los pecados que nosotros normalmente, los que liberamos, ministramos en personas cristianas, no personas que no conocen a Dios, sino personas cristianas, algunas de las cuales tienen 5 años de conocer al Señor, 15 años, algunos tienen 30 años y están lidiando con manifestaciones de las obras de la carne. ¿Ok? Aquí todavía no tiene nada que ver los espíritus malignos. Aquí todavía no tiene nada que ver Satanás. Estamos en la guerra espiritual de nivel bajo. Y dice aquí en el versículo, en la parte B del 21, dice: como ya os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí Pablo dice de una forma específica: los que practican, los que están constantemente haciendo este tipo de obras, no heredarán el reino de Dios, por más que cante, por más que predique, por más que dirija a un grupo, por más que sea lo que sea y el cargo que tenga. No importa si es pastor, no importa si es diácono, no importa absolutamente nada. No importa si libera, si salen demonios cuando él libera, no importa si tiene dones, no importa absolutamente nada. Los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, aquí el asunto está entonces que el que se dedica a las obras de la carne va a cosechar muerte, va a cosechar condenación. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, cuyo deseo va en contra de la carne, entonces vamos a cosechar vida, vamos a cosechar abundancia de Dios, vamos a cosechar libertad y no esclavitud, como si lo hace pues cuando la persona se dedica a las obras carnales. Y es aquí el punto que los cristianos, la gran mayoría, falla en lo más fácil que pudiera ser lo más difícil. Vencer los deseos propios, vencer las inclinaciones propias, vencer lo torcido que uno tiene en cuanto a no hacer las cosas bien. Podríamos meter aquí otros tipos de pecados, por ejemplo, la postergación, el postergar las cosas. Eso puede ser un pecado, el estar postergando la cosa. Podríamos meter otro pecado acá, como por ejemplo el afán, el estar afanados. Podemos meter otro pecado como el estrés. Podemos cometer o meter otro pecado acá como la preocupación. Entonces ven ustedes aquí pecados que son difíciles a veces de detectar. Podemos pensar en un pecado como la falta de fe. Podemos pensar en un pecado como el no creer de corazón o creer falsamente, o sea, la falsa fe. Podemos pensar en pecados simples, pequeños, que a veces están bien y a veces no están bien, porque cuando hay excesos se convierten en pecados, como por ejemplo la ira o el enojo. El enojo y la ira podrían ser permitidos bajo ciertos límites, pero si se excede un poquito más, se convierte en un pecado. Versículo 22 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza, y contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay condenación. Contra tales cosas, entonces hay libertad y hay vida abundante. Entonces aquí el cristiano está en dos corrientes, en dos puertas, en dos caminos, el cual debe decidir él cuál seguir en ciertos momentos, bajo ciertas circunstancias en su vida. Si va a hacerlo conforme a las obras de la carne, su decisión, o va a ser conforme a las obras o al fruto del Espíritu. Entonces, veamos que entonces todo lo que tiene que ver con el amor de Dios, no el amor humano, porque el amor carnal ya sería lujuria, sería seducción, sería erotismo, eso también es pecado. A la verdad, un amor bien enfocado, sexual, cae dentro del amor como fruto del Espíritu, porque Dios hizo la relación sexual, pero todo en el orden de Dios. El amor de uno para con otro pues está controlado por el Espíritu de Dios. Entonces es un amor permitido, es un amor totalmente, puede ser un amor totalmente puro, totalmente sano. Entonces, el fruto del Espíritu es amor, también el amor de Dios, el amor hacia los demás, gozo, todo aquello que nos produce gozo, pero no el gozo del mundo, no el placer, porque ya la vida de placer ya es pecado también. Estamos hablando de otro tipo de placer, otro tipo de gozo, el gozo de la relación con Dios, el gozo de la comunión que tenemos con el Señor, el gozo de la vida abundante al tener el Espíritu de Dios, el gozo que nos produce el escudriñar su palabra, el gozo que nos produce el oír la voz de Dios, el gozo que nos produce la bendición que el Señor nos da. Paz, otro fruto del Espíritu, paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, que no es humana. Entonces son aspectos espirituales del Espíritu, mientras que los frutos de la carne son aspectos naturales, humanos, carnales, y no se pueden llevar, porque una cosa es lo natural y otra cosa es lo espiritual. Sigo ahí mencionando como fruto del Espíritu paciencia. Y se requiere paciencia. O sea, la impaciencia sería un fruto de la carne. Benignidad, o sea, la bondad. Significa que la maldad, lo contrario, el antónimo sería fruto de la carne. Benignidad es tender a lo bueno, mejor dicho, porque también bondad lo separan. Benignidad es como hacer lo bueno. Y bondad es muy parecido a la benignidad. La benignidad va como un poquito más orientado a la misericordia también. Fe, entonces fruto del Espíritu. Falta de fe sería fruto de la carne. Mansedumbre, fruto del Espíritu. Lo contrario de mansedumbre podría ser una persona dado a la ira, dado a los berrinches, dado a los problemas, a los pleitos. Templanza tiene que ver con el equilibrio, con la sobriedad. En todo aquello que no es sobrio, todo aquello que está en exceso en nuestras vidas es pecado. El comer en exceso, hay que cuidarse con eso, porque también se puede caer en la gula, en el pecado. Es bueno comer, pero es malo, es pecado entrar en la gula. Con templanza, contra tales cosas no hay ley, pero sí hay ley contra las cosas de la carne. Es decir, ahí en la ley se ejecuta el juicio. Al ejecutarse el juicio en la ley, entonces la persona, al encontrarse en pecado, pues tiene que pagar la culpa delante de Dios. Mas el que está viviendo, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne, pues entonces es encontrado que no hay ley que se le pueda aplicar. El versículo 16 dice: andad pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo lo podría arreglar. No me fui al griego, pero es probable que el griego me permita hacer este arreglo en este momento. Yo lo podría decir de una forma
más clara de la siguiente manera, del versículo 16. Andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque si tú andas en el Espíritu, y ahora vamos a explicar qué es lo que es, mejor dicho, andar en el Espíritu. Si tú andas en el Espíritu, haces morir por el Espíritu los deseos carnales en ti. Durante mucho tiempo yo como cristiano luché con debilidades sexuales, debilidades de diversos tipos, falta de paciencia, debilidades de carácter. No es que seamos perfectos todavía, pero gran parte de todas esas debilidades han sido superadas por andar en el Espíritu. Durante todo ese tiempo como cristiano, tal vez unos 15 años de ser cristiano, yo no podía vencer ciertos comportamientos, ciertos deseos, ciertos impulsos de mi carne. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, pero ¿cómo hago? Siempre fallo y te fallo en esto. Y el Señor pues vino en mi vida y me dijo, solamente por el Espíritu puedes vencer tus deseos, los deseos de la carne, solamente por el Espíritu. Podríamos hablar de otros deseos de la carne más astutos, que engañan fácilmente. Por ejemplo, el no servir a Dios es un deseo de la carne, porque en vez de servir a Dios, estás, por ejemplo, estás sin hacer nada. Tal vez si estás haciendo algo, pero carnal. Por ejemplo, puedes estar estudiando una carrera, puedes estar estudiando en una universidad, y muchos encuentran una excusa para no servirle a Dios, porque dicen que no tienen tiempo. Puedes también tú estar trabajando en una empresa y muchos encuentran la excusa de decir que no tienen tiempo por su trabajo, pero a la verdad la excusa de falta de tiempo es una obra de la carne, no es una obra de Dios. Dios no te pregunta a ti si tienes tiempo y si tienes tiempo, sírveme. No es eso. En la palabra de Dios no está así. En la palabra de Dios se les da a los siervos, se les da los dones, los talentos, y se les exige la inversión, el trabajo, y se contrata a todos para que trabajen, y el que no trabaja no puede recibir una paga. Entonces, mis hermanos, algo como obra de la carne podría ser, por ejemplo, estudiar una carrera, cualquiera que sea, donde yo la tome como excusa para decir no tengo tiempo, no le sirvo a Dios. Esa es una obra de la carne. Vean ustedes que tan fácilmente podríamos nosotros confundir las cosas y creer que tenemos la aprobación de Dios en lo que estamos diciendo porque no tenemos tiempo. Tengo mucho trabajo, no puedo servir a Dios porque no tengo tiempo. Y así va a estar lleno pues el infierno de mucha gente que no pasó la prueba porque nunca tuvieron tiempo. El que no tiene tiempo en sus estudios, durante su época de estudios, menos que tenga tiempo cuando trabaje, y mucho menos que tenga tiempo cuando se case. Entonces, es mi recomendación de una forma encarecida a todos los que son jóvenes, sobre todo, de que no tomen por excusa sus estudios ni sus trabajos para decir no le sirvo a Dios, porque es un pecado y es una obra de la carne. No es conforme al Espíritu. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículo 14, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 14. En la versión Reina Valera. Y dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Repito, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí entramos al asunto de cómo es que pecamos, cómo es que nosotros caemos en las obras de la carne. Y caemos en las obras de la carne porque dice que somos tentados, somos atraídos, somos seducidos. ¿Por quién? No por los demonios,
porque estamos en la guerra espiritual de bajo nivel, en la guerra espiritual que podría ser la guerra espiritual de nivel 0. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra demonios, pero yo sigo de necio. Yo sigo insistiendo que mejor le ponemos el nivel 1. Se lo digo, hermanos, porque muchos obvían este nivel, de que estamos hablando. Yo le podría decir el nivel de la concupiscencia, el nivel de la concupiscencia. Tenemos que vencer ese nivel. Repito, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, uno se topa frecuentemente en las liberaciones con personas que, pues cuando escuchan que el demonio de lujuria se echa, el demonio de pereza se echó, el demonio de gula se echó, y el demonio, todos los demonios, todas las faltas que tenía la persona, todas las debilidades que tenía la persona, todo aquello que le afectaba a la persona, tenía relación con algún tipo de demonio. Entonces se echaron todos los demonios, entonces la persona sale contenta, feliz y casi que es inconsciente de que fue la persona la que permitió esos pecados y que son pecados. Y cuando la persona es inconsciente de esto, de la guerra en el nivel bajo espiritual, entonces la persona vuelve a sus propias andadas otra vez y la carne vuelve a hacer lo que hacía. Así que al día siguiente, la siguiente semana, 15 días a más tardar, la persona está otra vez con todos los demás espíritus que habían entrado. Ahora, aquí Pablo no habla de esto. Pablo no habla de guerra, una guerra aquí contra espíritus, demonios, huestes, principados o potestades. No, de ninguna forma, de ninguna manera, porque aquí lo que Santiago, en este caso, no Pablo, Santiago está hablando, es de un aspecto propio de la humanidad, un aspecto propio del ser humano, que es la concupiscencia, es decir, la inclinación a hacer lo malo. La inclinación a hacer lo malo. Todos traemos esa inclinación. Es decir, no necesitamos nosotros de demonios, no necesitamos de Satanás para pecar. Nosotros pecamos por naturaleza. Somos seres humanos, nuestros antepasados pecaron y viene por genética y viene por herencia. Y aunque cortemos la herencia y aunque cortemos o arreglemos el ADN para quitar del código genético todo aquello que heredamos, que está desviado, que está malo, aun cuando se arregle eso, nosotros al ser seres humanos, por naturaleza, somos orientados a la falta. Somos orientados, no todo, pero sí somos orientados a fallar, a la falta. Realmente nosotros como seres humanos es imposible que podamos agradar a Dios. Imposible. Porque todo lo bueno que tengamos es como trapos de inmundicia delante del Señor. Todo lo bueno que usted pueda tener. Le he dicho que hay cosas buenas que pueden ser cosas malas, pueden ser pecado y obras de la carne. Y entonces usted tiene que ser guiado por el Espíritu para no caer en esas obras, para tener discernimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquí es donde entra pues la madurez espiritual. El maduro espiritual es aquel que sabe identificar entre lo bueno y lo malo. Usted mira, entonces yo puedo. Bueno, si usted tiene poco tiempo de ser cristiano, difícilmente usted va a poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Usted cree que sí lo puede hacer, usted cree eso. Pero al conocer poca la palabra de Dios, al tener poco tiempo de relación con Dios, por haber recibido a Cristo hace 6 meses o hace inclusive 1 año, entonces se le hace a usted muy difícil desarrollar el discernimiento y que la misma palabra de Dios con el Espíritu Santo le guía a toda verdad, conforme a la palabra, el conocimiento que usted tiene tanto en su corazón como en su mente. Entonces el conocimiento de la verdad a través de la palabra de Dios es lo que te lleva a poder ser una persona madura espiritual. Un maduro espiritual es aquella persona que sabe identificar con facilidad entre el bien y el mal para tomar una decisión a favor de lo que es agradable para Dios. Versículo 15.
Entonces la concupiscencia, es decir, la inclinación en el cuerpo de uno a hacer lo malo. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, después de que la concupiscencia planificó, ha concebido, significa que se hizo con pleno conocimiento, con antelación. Algunas personas dicen, no, yo no peco, yo cuando peco sin saberlo, porque yo no peco con antelación, yo no peco de forma premeditada. Permítame que me río un poco, hermanos, pero hay gente que está muy engañada, gente que se conoce muy poco. Todos pecamos, y la gran mayoría de pecados no son los pecados, muchas veces, no son los pecados que ignoramos, sino los pecados que ya sabemos que cometemos. Se nos va o se nos quiere ir y lo hacemos premeditadamente. Algunos se hacen planificados con tiempo, con antelación, y ese es el trabajo de la concupiscencia, sin necesidad de que tengas un demonio que te esté tentando o impulsando a hacerlo. Después de que ha concebido, después de que entonces ya lo planificó, dice, da luz al pecado, es decir, lo ejecuta. ¿Quién? La concupiscencia. Versículo 15, parte B. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte, es decir, a la degeneración, a la degradación, y podría dar luz a la enfermedad, podría dar luz a problemas mentales, podría dar luz a malas relaciones, podría dar luz a quiebras financieras, podría dar luz a todo lo que tiene que ver con degeneración y todo lo que va en contra de la prosperidad sana, da luz a la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, es decir, no se engañen, no erréis, no se engañen. Lo voy a leer que en versión Dios habla hoy, versículo 14. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Aquí le ponen concupiscencia como los malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Versión Dios habla hoy. Entonces entendemos claramente aquí que aquí no hay demonios implicados. Aquí no hay espíritus malignos implicados. Ahora, cuando tú logras cierto nivel de victoria en la guerra espiritual de bajo nivel 1, es decir, tú eres guiado por el Espíritu para que entonces el Espíritu en forma natural venza los deseos de la carne, entonces obviamente ahí es donde vas a entrar al nivel espiritual, digamos que 2, del área personal, que es entonces la guerra contra los dardos del maligno. Ahora sí, hay espíritus, hay demonios que te van a tirar dardos, te van a poner dardos en tu mente. Es el área de la guerra de los pensamientos, de la cual voy a exponer la próxima semana. Sumamente importante. Y yo he estado hablando con personas que me han pedido liberación, donde pues como no se les manifiestan, como con 3, 4 personas que lo han liberado, ellos creen que con uno es posible ya resolver ese problema. Le digo, hermano, lo que tú tienes, después de hablar con esta persona, varias personas, tienes un problema de que no estás venciendo los dardos del enemigo. Y yo nada voy a hacer con echarte fuera a los demonios, o nada voy a hacer yo con hacer que los demonios hablen, porque se trata de que tú tienes que resolver el problema de que tú estás permitiéndote pecar siempre, porque no estás filtrando los dardos del enemigo. Porque los dardos que el enemigo envía son pensamientos en la mente. Ese es el nivel espiritual de guerra número superior, no el más alto, no, es apenas inferior todavía, pero es la guerra espiritual de nivel 2, podríamos decirle, ¿no? Si el nivel 1 es la concupiscencia, la guerra espiritual nivel 2 son los demonios. En la parte de los dardos de la mente, en los pensamientos que le ponen. Algunas personas pueden decir, Dios me dijo,
Y como Dios me dijo, lo estoy haciendo porque Dios me lo dijo. Y no, tengan mucho cuidado con eso. Tengan mucho cuidado cuando las personas andan diciendo Dios me dijo. Tengan mucho cuidado, porque si la persona no es capaz, no es en su corazón y con suficiente experiencia en la palabra de Dios, fácilmente puede ser engañado por Satanás. Fácil, muy fácilmente. Entonces personas andan diciendo que Dios les dijo cuando Dios no ha dicho nada. Recuerden cómo fue tentado Jesús. Jesús fue tentado cuando Satanás usó la palabra de Dios. En cada una de las tentaciones en el desierto, Jesús fue tentado cuando Satanás usó la Biblia, y que eran versículos bíblicos, era palabra de Dios. Satanás usó la palabra de Dios para tratar de engañar a Jesucristo. Jesús todas las veces pudo detectar la mentira y él contrarrestó ese dardo que era palabra de Dios con mala intención, mal usada, lo contrarrestó con otra palabra de Dios correcta. Entonces vean ustedes entonces cómo Satanás puede ser tan astuto para engañar a los cristianos y sobre todo a aquellos que están empezando en la vida cristiana, en la vida espiritual. Por eso requieren un pastor, por eso requieren un tutor, por eso requieren alguien que conozca muy bien, que tenga la experiencia suficiente para que les pueda orientar. Y por eso los hermanos que son todavía niños en Cristo, pues tienen que dejarse guiar y no ser rebeldes, dejarse guiar por el Señor para que puedan desarrollar un mayor nivel espiritual, pueden ir creciendo. Si no, es imposible que crezcan, irán de iglesia en iglesia y será imposible el crecimiento. Muy bien, por último, quiero que nos vayamos a Romanos capítulo 7, por favor, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Estamos hablando de la guerra espiritual en el nivel más bajo, en el nivel 1, que tiene que ver con la concupiscencia, tiene que ver con los deseos carnales, tiene que ver con una situación totalmente natural del ser humano. Podríamos decir, bueno, si esto es natural, si así somos todos, pues entonces que Dios no nos culpe. Y no es posible, porque más bien los que practican estas cosas, los deseos de la carne, son culpados. Hay ley para ellos. Pero si andas en el Espíritu, ya no habría ley. Ya no habría ley, porque el Espíritu mata los deseos carnales. Por eso no hay ley. Versículo 14, vamos a tratar de explicarlo para que todo lo podamos comprender. Porque sabemos, Reina Valera, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual. Cuando dice la ley, habla de los mandamientos, habla de la palabra de Dios. No lo está diciendo desde el punto de vista de enjuiciar, de castigar, ¿no? De castigar el pecado, ¿no? Sino del punto de vista de lo que Dios dice. Porque aquí, pues, ley es Torah, las instrucciones de Dios. La palabra de Dios sería la interpretación más correcta. Aunque la ley también es espiritual, los principios bíblicos: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no harás imágenes, no te arrodillarás, no te inclinarás a ellas, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Así que dice aquí, porque sabemos que la ley es espiritual, es decir, es de Dios, es dado por el Espíritu, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es decir, aquí tenemos un gran problema. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Dice: sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. Es decir, yo estoy ya vendido. No hay forma de recuperar esto. Es importante que usted lo sepa. Además de que usted tiene concupiscencia en su carne, no hay forma de quitar la concupiscencia de la carne. No existe una forma de quitarla. La carne ya está vendida al pecado. La carne ya está esclavizada al pecado. No hay forma de componerla, no hay forma de ponerle un remache, no hay forma de repararla, no hay forma de adaptarla,
No hay forma de sujetarla. Algunas personas dicen, hermano, yo sujeto mi carne. Y esa no es bíblico, no está correcto. La carne no se puede sujetar. La carne es siempre rebelde. Lo que se puede hacer con la carne es matarla. Y cada vez que mata la carne, recuerda que es una muerte no real en el sentido natural, sino que es un asunto espiritual. Significa que siempre tienes que estar aplicando la muerte sobre ella. Y la forma de aplicar la muerte a la carne, hemos visto que estamos crucificados juntamente con Cristo Jesús en la cruz. Pero no es decir ese versículo. La forma de que tú estés crucificado con Cristo Jesús y que estés muerto a la carne, pero vivo para Dios, es a través de andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Ahora, vamos a recorrer un poco más para no repetir cosas. Vamos a ser un poquito pacientes. En este caso, pues mi persona. Versículo 15. Porque lo que hago, soy esclavo al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? Ninguno de nosotros queremos, en el caso de los que somos cristianos, obviamente, ninguno de nosotros queremos estarle fallando. Si algunos de ustedes tienen el desliz frecuente de la mentira, yo creo que estoy seguro que usted no quiere ser un mentiroso, pero tal vez, sin embargo, usted cae en ese pecado frecuentemente o con cierta frecuencia. Algunos de ustedes tal vez no quiere ser un pervertido sexual, sin embargo puede hacer que alguien esté cayendo en eso siendo cristiano. Hemos echado fuera demonios, perversión sexual muy frecuentemente en cristianos ya de muchos años. Se están permitiendo el pecado, andan en la carne y no andan en el espíritu. Eso es un problema serio, hermanos. No puede ser que usted vaya por la liberación número 3, número 5 o número, no sé, y la lista siempre es grande de las puertas abiertas, de los pecados. ¿Por qué la lista es grande? Porque siempre se echan muchos demonios. Siempre son 20, 30 demonios. Algunos tienen 100 demonios. Bueno, y no sé si en cada punto y en cada aspecto de los pecados, pero no significa que está muy mal tu vida cristiana. Significa que tú no estás andando en el Espíritu, no sabes andar en el Espíritu y posiblemente ignoras la palabra que estoy dando en esta mañana, y por eso entonces es importante que tú prestes atención para que mejores, para que seas como la luz de la aurora que va en aumento. Su gloria, la luz brilla más y no entra a oscuridad porque va brillando más. Esos son los hijos de Dios. Pero hay hijos que en vez de que sea como la luz de la aurora que se levanta y va brillando hasta que llega al mero esplendor en el cenit a las 12, pues hay personas que empiezan con la luz a las 3 de la tarde, ¿verdad? Y en vez de comenzar a brillar, comienzan a desvanecer. Y es un caso, hermanos, que los hermanos se permiten, se dan unas libertades que no son libertades, se dan unos chances tan grandes que entran a ser meramente cristianos carnales. ¿Se va un cristiano carnal al cielo? Es una buena pregunta. No debería un cristiano carnal ir al cielo, no importa si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Hermanos, recuerde que si no hay obediencia, no puede haber fe. No existe fe sin obediencia. No hay forma. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el punto para el cual que el Señor va a usar para decir, bueno, no es tan carnal, lo llevo al cielo? Bueno, eso le sabe, pero no juegues con eso, no juegues, porque estás jugando con tu eternidad, estás jugando con tu vida. Si el Señor viene hoy y reclama tu alma, si ya tienes dudas, es seguro que tú eres carnal, por eso tienes dudas. Mas el espiritual, que realmente es de corazón y que no se engaña a sí mismo, el cual no va a errar, entonces va a pedir perdón siempre por sus pecados. Y tenemos a Jesucristo que en la cruz pagó por ese pecado cada vez que nos arrepentimos.
aunque caigamos 7 veces, aunque el justo caiga 7 veces lo levantará el Señor. Y no solamente 7, sino 70 veces 7. Siempre el Señor perdonará si nos arrepentimos. Entonces, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Estamos lidiando con la concupiscencia, estamos lidiando con los deseos carnales, y el arrepentimiento es básico para esto, estarse arrepintiendo constantemente. Cada vez que hay un pecado, arrepentirse, y la sangre de Cristo te limpia todo pecado. Y ya el Señor sabe que tu cuerpo es pecaminoso, ya no hay forma de componerlo, no hay forma de restaurarlo. La cruz de Cristo no aplica solución a la carne. La única solución para la carne es la muerte en la cruz del Calvario, y la muerte ya real, dejar pues que la carne pues ya desaparezca. Seguimos entonces en el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En la Nueva Versión Internacional dice: ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En una versión internacional dice: pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Entonces aquí habla del pecado como un ente, pero no como un espíritu, sino como una situación, como una enfermedad que se tuviese, ¿no? Y prácticamente eso es lo que está dando a entender acá. Es decir, no soy yo en mi ser, sino que es lo que yo cargo, lo que hace que yo sea así. Es la concupiscencia, es el pecado lo que hace que yo sea así. No es porque yo quiera, yo no quiero. Sin embargo, tú eres responsable. Esto lo está haciendo como una forma de razonamiento, como una forma de alegoría para que podamos entender un poquito el razonamiento que usa Pablo y separar una cosa de la otra. Sigamos, para que nos sea más claro. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mi carne no mora el bien. No puede morar el bien en la carne. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, entonces, vea que aquí está el yo. El yo no quiero hacerlo. El querer, yo quiero el bien, pero no quiero hacer el bien. Yo quiero el bien, yo quiero servirle a Dios, pero no le quiero servir a la hora de la hora. Yo quiero hacer las cosas como a Dios le agradan, pero a la hora de la hora lo echo a perder, no lo hago a la hora de la hora de hacerlo. Quiero las cosas de Dios, pero a la hora de hacerlas no las quiero, no las hago, ¿verdad? Una versión internacional dice: yo sé que en mí, es decir, mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Quiero lo bueno, pero hago lo malo. Ese es el punto de la concupiscencia. Quiero lo bueno, que no sería concupiscencia esa parte, sino la otra parte, pero hago lo malo. Ya la inclinación a lo malo. Entonces tenemos alguien había dicho: pastor, tenemos un defecto de fabricación. No realmente, no es un defecto de fabricación, porque el Señor no fabricó bien. Es producto después de haber sido fabricado, de cómo se malogró el producto, de cómo se malogró la persona a través del pecado que entró en nuestro antepasado, Adán y Eva, y que ese pecado pasó a toda la humanidad. Es producto entonces no de fabricación, sino de una especie de enfermedad que se le pasó a todos los seres humanos. Y que para eso está la cruz de Jesucristo, para resolver este problema del pecado. Pero ¿cómo hacer para no estar en esto constantemente? Porque no podríamos desarrollar nuestra vida espiritual si no superamos esta etapa. No podemos crecer en nuestra vida espiritual si no
subimos de nivel. No podemos ser exitosos, ser victoriosos en la guerra espiritual, porque la guerra espiritual tiene niveles superiores y estamos en el nivel más bajo. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, porque eso es lo que estaba haciendo, lo que no quiere, lo que él quiere hacer lo bueno, pero hace lo que no quiere. Ese es el pecado, la concupiscencia. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Correcto, esa es la ley. Es decir, encontró aquí un principio que usted debe entender. El mal está en mí. El mal está en mí. Repítalo para que lo aprenda. No se le olvide eso. El mal está en mí. Dígaselo al que está a la par. No diga el mal está en usted. Dígale el mal está en mí. Al de la par dígale como si fuese un testimonio. El mal está en mí. Sí, el mal está en usted. Ese es el nivel de guerra espiritual más bajo, más básico. Pelear usted, guerrear contra ese mal. ¿Cómo? Andando en el espíritu. Relativamente fácil se resuelve el problema. Bueno, pero nos cuesta años poder superar muchas de nuestras debilidades, crucificarlas en Cristo, andando en el espíritu como se debe. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Es decir, según en mi corazón me deleito en la ley de Dios, me deleito en la adoración, me deleito en las cosas del Señor. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Exactamente es el pleito que tenemos mental, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? No, es que Dios no le agrada. Ay, no, pero yo quiero hacerlo. O no lo quiero hacer, pero al mismo tiempo me traiciono porque sí quiero hacerlo porque lo voy a hacer. No es que no lo debo hacer, pero lo hago. Y estamos en eso, en ese vaivén, ¿verdad? Hasta que la concupiscencia pues concibe el pecado y el pecado lleva a la muerte. Pero para eso tenemos el arrepentimiento y que la sangre nos limpie de todo pecado. Pero no vamos a poder subir de nivel si nosotros seguimos en lo mismo. No vamos a poder subir de nivel. No vamos a poder guerrear en niveles altos, ser efectivos como se debe en los niveles altos si no pasamos este nivel. De todos los que son guerreros, tenemos que entender esto, que nuestra guerra de nivel espiritual bajo, tenemos que enfrentarla correctamente. Voy a explicar, ya no sé si hoy, pero en esta secuencia que tengo de predicación vamos a explicar para que todo esto quede muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Ok. Versículo 22. Porque según el hombre interior, eso ya lo leímos, ¿no? Sí, 24 entonces. Miserable de mí. Miserable de mí. Ay, hermano, Pablo tan como podríamos decir, tan lindo Pablo, ¿no? Tan hermoso Pablo. Pablo tan humilde, ¿no? Permíteme que me ría. No, porque todos nos sentimos miserables. Todos nos hemos sentido miserables, hermanos, cuando le fallamos a Dios. ¿No es cierto? ¿Ah? No es cierto que nos sentimos miserables, le fallamos a Dios y cometemos el pecado y después nos arrepentimos. ¿Por qué lo hice? No debía haberlo hecho. Realmente esto no era lo que yo quería. Realmente esto no me trae nada bueno. Otra vez hice lo que no tenía que hacer. Y entonces tú te sientes miserable y comienzas a pensar, oye, vivir la vida cristiana es miserable. Porque constantemente estoy negando cosas, estoy contra mis propios deseos humanos
me genera conflicto, me genera estrés, me genera cansancio, me genera agotamiento, podríamos echarle la culpa a todo, me genera enfermedad a todo, porque estás de alguna forma en un vaivén, subiendo y bajando como las olas, subiendo y bajando como las olas. Estás en un vaivén, y el que está en ese asunto, pues tiene un problema de que no ha desarrollado, no ha crecido, está todavía en niveles que requieren leche espiritual para que tal vez pueda crecer. Pero yo le voy a dar las claves en estos mensajes a usted, para que usted supere toda esta etapa. Miserable de mí, con mucha razón. En Nueva Versión Internacional dice, soy un pobre. El 95% de los cristianos todavía siguen acá, en este punto. No han vencido el nivel de guerra espiritual más bajo, que es el de la concupiscencia, que es el del yo, que es el del pecado que mora en mí. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos y damos a ti toda gloria y todo honor. Te pido, Dios mío, que esta palabra, Señor, pueda entrar en nuestros corazones y en nuestras mentes, pueda ser entendida, comprendida. Y te pido a ti, Espíritu Santo, ahora que ministres a cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando, para que despiertes en ellos el deseo, el anhelo, y pongas, como dice tu misma palabra, no solamente el querer, el cual ya está, sino el hacer tu voluntad, por medio de andar en el Espíritu. Te pido que prepares nuestros corazones, anhelando estar en nuestro próximo encuentro la próxima semana, y que bendigas a mis hermanos, Señor, y que todos lleven su cuerpo a la cruz de Cristo para ser juntamente con Él crucificados. Si alguno no entiende lo que estoy diciendo, Señor, dale revelación. Te pido que les des gracia, y Espíritu Santo, te pido que los toques para que a través de ti, Espíritu de Dios, se apaguen los deseos carnales, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios me los guarde.